Era una tarde gris cuando recibí aquella llamada. Yo, un cirujano con una carrera intachable, había pasado los últimos meses luchando contra un insomnio que se sentía como una maldición. Cada noche me revolvía en la cama, incapaz de apagar mi mente, plagada de imágenes borrosas y sueños fragmentados. Personas sin rostro, mesas quirúrgicas extrañas, herramientas que no reconocía, pero el sonido del bisturí cortando era tan vívido que parecía real. Quizás por eso no me sorprendió que aquella llamada misteriosa llegara justo en el momento en que me sentía más vulnerable. El hombre al otro lado de la línea tenía una voz calmada, casi hipnótica. No me dijo su nombre, solo que necesitaba un cirujano con urgencia para una operación discreta y que yo era la única persona adecuada. Al principio, rechacé de inmediato. No era mi estilo hacer trabajos fuera del sistema hospitalario, y mucho menos aceptar solicitudes sin contexto. Pero cuando mencionó la cifra que estaba dispuesto a pagar, tuve que reconsiderarlo. Era suficiente dinero para cubrir años de gastos, suficiente para darme una pausa de todo lo que estaba consumiendo mi vida. La dirección que me dio me llevó a las afueras de la ciudad, a una zona que apenas reconocía. Conduje durante horas, atravesando caminos sinuosos envueltos en una niebla espesa que parecía aferrarse al auto como una manta pesada. Finalmente, llegué a una mansión que parecía sacada de otra época. Su fachada estaba marcada por los años, paredes de piedra cubiertas de musgo, ventanas rotas y un aire de abandono que erizaba la piel. Pero, a pesar de su aspecto ruinoso, había algo en ella que me resultaba extrañamente atrayente, como si estuviera diseñada para llamar a aquellos que no podían resistir su encanto. Un hombre me recibió en la puerta, vestido con un traje que parecía tan anticuado como la mansión misma. Su sonrisa era educada pero tensa, y sus ojos evitaban los míos. Me condujo por un pasillo oscuro y frío, iluminado únicamente por candelabros cuya luz parpadeaba como si estuviera viva. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos sobre el suelo de mármol. Me sentía como si estuviera entrando en otro mundo, uno donde las reglas normales no aplicaban. Finalmente, llegamos a una habitación que parecía más un quirófano improvisado que una sala normal. Una camilla metálica ocupaba el centro, rodeada de herramientas quirúrgicas antiguas que, aunque estaban limpias y perfectamente organizadas, parecían más apropiadas para un museo que para una operación moderna. En la camilla, cubierto por una sábana blanca, estaba el paciente. Solo su rostro era visible, y algo en sus ojos me puso en alerta. No eran los ojos de alguien dormido o sedado, sino de alguien consciente pero atrapado en un estado que no comprendía. Me entregaron un sobre con las instrucciones del procedimiento. Las palabras estaban escritas a mano, con una caligrafía que parecía deliberadamente pulcra, casi obsesiva. No reconocía gran parte de lo que se describía. No eran términos médicos comunes, sino algo más, algo que no lograba ubicar en mi experiencia médica. Pregunté quién era el paciente y qué clase de operación esperaban que realizara, pero el hombre que me había recibido simplemente sonrió y dijo, solo siga las instrucciones. Todo lo necesario está aquí. En ese momento, sentí una punzada de duda que me recorrió como un escalofrío. Miré al paciente nuevamente y, por un segundo, juré que su mirada se había clavado en la mía, como si intentara decirme algo. Pero entonces, un tic nervioso en mi mente me obligó a concentrarme en el trabajo. Siempre había sido un hombre de ciencia, alguien que creía en los hechos, en lo tangible. Si me habían elegido para esto, debía haber una razón lógica detrás. ¿Verdad? Respiré hondo, me coloqué los guantes quirúrgicos y me acerqué a la camilla, dispuesto a comenzar. Pero incluso en ese momento, algo dentro de mí sabía que estaba cruzando una línea que no debería haber cruzado. Algo en esa sala, en esa casa, no pertenecía a este mundo. Me preparé para la operación con la misma meticulosidad que siempre, intentando ignorar el creciente malestar que se acumulaba en mi pecho. Coloqué las herramientas en orden sobre la bandeja quirúrgica, revisé las notas que me habían entregado una y otra vez, intentando encontrar algún indicio de lógica en esas instrucciones tan inusuales. Pero no importaba cuánto las analizara, parecían diseñadas por alguien que entendía la anatomía humana desde un punto de vista completamente ajeno al mío. Mencionaban términos que sonaban médicos, pero al mismo tiempo, imposibles: corte por la segunda arteria inversa, libere el tejido basal rotativo. Nada tenía sentido, pero cada palabra llevaba consigo un peso que no podía ignorar. Me acerqué al paciente con manos temblorosas.
Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían despiertos, observándome, implorándome. Quise hablarle, preguntarle si estaba consciente o si podía comunicarse de alguna manera, pero algo en el ambiente me hizo dudar. Era como si la habitación misma estuviera escuchando, esperando cualquier palabra para reaccionar. Decidí continuar en silencio, sintiéndome más un ejecutor que un médico en ese momento. La primera incisión fue sencilla, al menos en apariencia. Corté con precisión, tal como las instrucciones indicaban. Pero lo que vi al apartar la piel me dejó helado. En lugar de la típica estructura muscular que conocía de memoria, lo que apareció fue algo completamente distinto, una red de tejidos entrelazados que brillaban con un tenue resplandor azulado, como si estuvieran vivos de una manera que no podía comprender. A pesar de mi experiencia, no podía identificar lo que estaba viendo. Era carne, sí, pero no humana. Tenía una textura viscosa, casi como si fuera una mezcla entre tejido orgánico y algún tipo de gel translúcido. Cada fibra parecía moverse ligeramente bajo mis herramientas, reaccionando a mi toque. Intenté mantener la calma y seguir las instrucciones, pero a medida que avanzaba, las cosas se volvían más inquietantes. Al realizar el segundo paso, algo se movió bajo la piel del paciente, como si un pequeño animal estuviera atrapado allí, luchando por salir. Me aparté instintivamente, dejando caer el bisturí. Fue entonces cuando el hombre que me había recibido entró en la sala. Su expresión seguía siendo estoica, pero sus ojos revelaban una mezcla de urgencia y miedo. No se detenga, dijo con un tono que no admitía réplica. Esto es parte del proceso. Solo continúe y haga lo que se le pidió. Intenté argumentar, explicar que lo que estaba viendo no tenía sentido, pero él simplemente señaló el sobre con las instrucciones. Todo lo que necesita saber está ahí. Si no termina, las consecuencias serán peores de lo que puede imaginar. Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas, pero había algo en su tono que me paralizó. Con un esfuerzo sobrehumano, volví a tomar el bisturí y seguí trabajando. Cada paso me llevaba más lejos de lo que conocía como realidad. Las estructuras internas del paciente desafiaban toda lógica, pequeños orbes oscuros que pulsaban como si fueran corazones, conductos que parecían estar llenos de un líquido que cambiaba de color constantemente, y, lo más inquietante, una especie de raíces que se extendían desde su columna vertebral hacia el resto de su cuerpo, como si estuvieran invadiéndolo desde dentro. A medida que avanzaba, comencé a notar que algo en la habitación también estaba cambiando. La temperatura había descendido notablemente, y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a mí. Las sombras en las paredes parecían moverse, aunque las luces no cambiaban de posición. El silencio, que antes había sido absoluto, ahora estaba lleno de pequeños sonidos, un murmullo lejano, un crujido aquí y allá, como si la casa estuviera viva y observándome. Y entonces, sucedió algo que me hizo detenerme por completo. Mientras intentaba realizar el siguiente paso según las instrucciones, el paciente habló. Fue apenas un susurro, pero suficiente para helarme la sangre. No lo hagas, por favor. Su voz no era la de un hombre normal, había algo roto en ella, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Me aparté de inmediato, mi mente llena de confusión y terror. Había estado seguro de que estaba sedado, incapaz de sentir nada. Pero sus ojos me miraban fijamente, y su expresión era una mezcla de dolor y desesperación. Quise detenerme, pero antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre del traje regresó a la sala. Esta vez, su tono era más severo. No lo escuche. Él no sabe lo que dice. Termine su trabajo, o sufriremos todos. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Estaba atrapado en una situación que no entendía, con instrucciones que parecían más un ritual que un procedimiento médico. Y lo peor de todo, una parte de mí empezaba a creer que lo que estaba haciendo no era salvar una vida, sino algo completamente distinto, algo que iba en contra de todo lo que representaba como médico y como ser humano. Mis manos temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. El hombre en la camilla había dejado de moverse, sus ojos seguían abiertos, pero ahora parecían carentes de vida, como si ya no quedara nada humano en ellos. La criatura que había hablado antes, que había implorado ayuda, se desvanecía ante mis ojos, y en su lugar quedaba algo que no podía describir como completamente humano. Sin embargo, el hombre del traje me vigilaba desde la esquina de la sala, su presencia un recordatorio constante de que no tenía más opción que continuar.
Tomé el bisturí con la intención de seguir, aunque mi mente gritaba en protesta. Me acerqué de nuevo al cuerpo, preparándome para hacer la última incisión según las instrucciones. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió aún más pesado, casi imposible de respirar. Era como si la habitación estuviera siendo invadida por una presencia invisible pero palpable. Las luces comenzaron a parpadear y una vibración sutil recorría el suelo bajo mis pies. Fue en ese momento cuando lo vi, un movimiento, sutil al principio, proveniente del torso del paciente. Algo bajo su piel parecía agitarse, empujando hacia afuera, como si estuviera luchando por liberarse. Di un paso atrás, mi instinto de supervivencia superando cualquier otra cosa. El hombre del traje gritó algo, pero sus palabras se perdieron en el caos. La piel del paciente comenzó a rasgarse desde el interior, revelando lo que solo puedo describir como una masa de tejidos retorcidos y oscuros, pulsantes, cubiertos de pequeños apéndices que parecían buscar algo en el aire. No había forma de racionalizar lo que estaba viendo. Aquello no era humano, ni tampoco parecía una enfermedad o mutación que pudiera explicarse científicamente. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido rebelarse contra su propio orden. La criatura emergió completamente, desgarrando lo que quedaba del cuerpo del paciente. Su forma era una amalgama de tentáculos, extremidades deformes y ojos que parecían estar por todas partes. Emitía un sonido bajo y constante, algo entre un gruñido y un chillido que hacía vibrar las paredes. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre del traje se interpuso en mi camino. No puedes irte. Ahora lo has visto. Tienes que terminar lo que empezaste. Sus palabras no tenían sentido, su tono era desesperado, casi histérico. Me aparté de él con un empujón, mi único pensamiento centrado en escapar de esa casa. Mientras corría por los pasillos, la casa misma parecía conspirar en mi contra. Las puertas que recordaba haber atravesado antes estaban ahora cerradas o llevaban a habitaciones que no reconocía. Las ventanas estaban selladas, bloqueadas por una fuerza invisible. Las sombras en las paredes se movían, persiguiéndome, como si estuvieran vivas. Podía oír los pasos pesados de la criatura detrás de mí, su respiración resonando en los estrechos corredores. Finalmente, encontré una escalera que descendía hacia lo que parecía ser el sótano. Sin pensar, corrí hacia abajo, esperando encontrar algún lugar donde esconderme. La habitación en la que terminé era pequeña y oscura, con una única puerta al otro lado. En el centro, había una mesa con un único objeto sobre ella, el sobre con las instrucciones que había usado durante la operación. Pero este era diferente. Estaba manchado de algo oscuro, y las palabras escritas en él eran completamente incomprensibles, garabatos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Detrás de mí, escuché el crujido de algo bajando por las escaleras. Giré y vi a la criatura acercándose, su forma demasiado grande para el espacio, doblándose y retorciéndose para encajar en el pasillo. No tenía tiempo para pensar. Corrí hacia la puerta al otro lado de la habitación, abriéndola con todas mis fuerzas. Lo que encontré del otro lado no era una salida, sino lo que parecía un laboratorio improvisado. Frascos de vidrio llenos de líquidos oscuros y formas irreconocibles se alineaban en las mesas. Documentos esparcidos por todas partes mostraban dibujos y esquemas que parecían disecciones de criaturas similares a la que me perseguía. En el centro de la habitación, había una gran cápsula de vidrio, vacía pero cubierta de marcas, como si algo hubiera intentado escapar de ella. No podía quedarme allí. Vi una ventana pequeña al fondo y corrí hacia ella, golpeando el vidrio con todas mis fuerzas hasta que finalmente se rompió. Me arrastré hacia afuera, rasgándome la piel en el proceso, pero el aire fresco de la noche fue suficiente para darme fuerzas. Corrí sin mirar atrás, dejando la casa, la criatura y al hombre del traje detrás de mí. Cuando finalmente llegué a mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y me alejé lo más rápido posible. No sabía cuánto tiempo había pasado dentro de esa casa, pero cuando miré el reloj, apenas habían transcurrido unas horas desde que llegué. Parecía imposible, como si el tiempo dentro de esa casa hubiera seguido sus propias reglas. No le conté a nadie lo que vi. Devolví mi licencia médica y me mudé lejos, comenzando de nuevo en una ciudad pequeña donde nadie me conocía. Pero a veces, en mis sueños, todavía escucho ese sonido, ese gruñido bajo y constante que parecía llenar toda la casa.
Y siempre despierto preguntándome qué fue realmente lo que dejé atrás en esa casa y cuánto tiempo tardará en encontrarme de nuevo.